El 20 de agosto ocurrió algo tan inquietante que obligó a detener todo el calendario científico más importante del planeta. El telescopio espacial James Webb, el instrumento más caro y avanzado jamás construido, se vio forzado a activar un protocolo de emergencia porque lo que estaba observando no encajaba con ninguna ley conocida de la física. No hablamos de una simple anomalía en los datos, no hablamos de un error en los cálculos, hablamos de algo que literalmente contradice todo lo que sabemos sobre cómo funciona el universo. Y lo más aterrador es que no se trataba de una estrella lejana ni de una galaxia olvidada, sino de un objeto dentro de nuestro propio sistema solar. Los astrónomos lo habían catalogado como si fuera otro trozo de roca helada, aburrido, muerto, un fragmento más de esos miles que flotan alrededor del Sol. Lo llamaron 3 Atlas. Pensaron que sería otro cometa insignificante, sin importancia, hasta que el Webb apuntó hacia él. Lo que revelaron sus sensores fue tan absurdo que las primeras horas nadie quiso creerlo. Aquel objeto no era una roca inerte, era algo que se comportaba como una máquina. Imagínate esto, se encuentra a 6 unidades astronómicas del Sol, en un frío extremo donde cualquier cometa debería estar congelado, inactivo, muerto. Sin embargo, este objeto no solo estaba vivo, sino que expulsaba gas. Pero no agua, como haría cualquier cometa normal, sino dióxido de carbono en proporciones imposibles, 8:1. Ninguna cometa en la historia ha mostrado un patrón así. Ninguna. Era como si alguien, o algo, hubiera diseñado un sistema de ventilación controlado, casi perfecto, liberando gas con precisión milimétrica. Lo siguiente fue todavía más inquietante. Normalmente, cuando un cometa se activa, expulsa polvo, pequeños fragmentos, como un sucio bloque de hielo que se va rompiendo. Pero 3 Atlas no tenía nada de eso. Ni una sola partícula. Era gas puro, como si alguien hubiera abierto una válvula de escape en mitad del espacio. Y lo peor no es la forma en que liberaba ese gas, sino lo que había dentro de él, cantidades masivas de níquel, pero sin nada de hierro. Quiero que entiendas la gravedad de esto. En la naturaleza, el hierro y el níquel son inseparables. Nacen juntos en las explosiones de las estrellas, se combinan, se funden, y siempre aparecen en la misma proporción. En cualquier asteroide, en cualquier meteorito, encontrarás una parte de níquel por 15 de hierro. Es una ley casi absoluta. Pero en 3 Atlas no había hierro, ni rastro, ni una línea espectral que lo delatara. En su lugar, el telescopio detectó una proporción de 40:1 a favor del níquel. Algo que simplemente no puede ocurrir sin tecnología. Y si ya con esto estabas pensando que es extraño, espera, porque lo siguiente rompe cualquier explicación natural. Este objeto mide 11 kilómetros de diámetro, el tamaño de una ciudad entera, y sin embargo comenzó a acelerar. Sí, acelerar, como si tuviera un motor oculto. En solo 3 días ganó 0,12 metros por segundo al cuadrado. Puede parecer poco, pero para algo de ese tamaño es una barbaridad. Ningún viento solar, ninguna reacción química conocida puede empujar de esa manera a un objeto tan grande y mantenerlo con una precisión tan regular. Y lo más escalofriante, esa aceleración no era continua, sino en pequeños saltos, como si un sistema interno se encendiera y se apagara en intervalos exactos. Pero hay más. Cada 7,2 horas, sin fallar ni un segundo, el objeto brillaba, se iluminaba como un faro. No era una rotación irregular como la de un asteroide que gira y refleja la luz del Sol de forma caótica. Era un pulso perfecto, un destello controlado, como un mecanismo diseñado para enviar una señal. Y cada pulso era idéntico al anterior, como un reloj cósmico marcando la misma cadencia una y otra vez. Piensa en lo que significa, un objeto en nuestro sistema solar, expulsando gas con control, separando metales de forma imposible en la naturaleza, acelerando con microimpulsos regulares y enviando destellos periódicos como si fueran señales. Todo apunta a una sola conclusión, y es una conclusión que nadie en la comunidad científica se atrevía a pronunciar en voz alta: eso no es un cometa. Eso es una máquina. Ahora imagina la tensión dentro de la NASA y la ESA cuando llegaron los primeros informes. Porque no estamos hablando de un rumor de Internet ni de una teoría de conspiración, estamos hablando de datos oficiales, procesados por el telescopio más preciso del mundo. Y la decisión que se tomó demuestra lo grave que era todo. Se activó el protocolo de emergencia, un sistema reservado solo para fenómenos de máxima prioridad. El James Webb dejó de observar galaxias, estrellas y planetas para centrarse únicamente en este objeto. Se sacrificaron meses de investigación planeada, millones en recursos y combustible, todo para mirar a este cuerpo extraño. Y la pregunta es,
¿Qué vieron exactamente que los obligó a tomar una medida tan extrema? Lo que vino después fue aún más escalofriante, porque el misterio del níquel y la ausencia del hierro era solo el principio. Y aquí es donde tienes que quedarte hasta el final de este video, porque lo que voy a contarte ahora conecta este objeto no solo con el presente, sino con la historia más oscura de nuestra propia civilización. Sí, lo que estás a punto de escuchar puede cambiar la forma en que entiendes el pasado de la humanidad. Los científicos que revisaban los datos no tardaron en darse cuenta de que esta anomalía no era solo un misterio astronómico, era una amenaza directa a todo lo que creemos saber sobre la historia del universo. Porque si el objeto 3 Atlas podía separar metales como si fuese una fábrica en movimiento, y además emitir pulsos de luz tan regulares como un código, la explicación más lógica y más aterradora era que estábamos observando un artefacto, una tecnología en funcionamiento, quizá abandonada, quizá automática, pero no natural. Lo que encendió todas las alarmas fue el vínculo con algo que jamás imaginarías, nuestra propia historia antigua. Y aquí es donde el relato se vuelve aún más perturbador, porque los mismos patrones de metales que aparecían en los análisis del James Webb ya estaban descritos miles de años atrás en objetos enterrados con faraones, en joyas sumerias y en crónicas babilónicas. No era la primera vez que el níquel sin hierro aparecía en la Tierra. Y si esos registros eran ciertos, significa que lo que vimos el 20 de agosto no era un acontecimiento aislado, sino la continuación de algo que lleva repitiéndose desde que existe la civilización. Los arqueólogos recordaron de inmediato el famoso puñal de Tutankamón, forjado con un metal que los egipcios llamaban el hierro que cayó del cielo. Aquel cuchillo, enterrado hace más de 3000 años, contenía casi un 11% de níquel puro, un porcentaje imposible de lograr con técnicas de fundición de la antigüedad. Los análisis modernos demostraron que provenía de un meteorito, pero nadie pudo explicar por qué la proporción química era tan distinta a la de cualquier fragmento conocido en la naturaleza. Ahora, con los datos de 3 Atlas, la pregunta es inevitable: ¿y si aquel metal no venía de un simple meteorito, sino de la misma clase de máquina que ahora flota en nuestro sistema solar? Piénsalo. Civilizaciones antiguas describiendo metales celestiales que traían poder y destrucción, objetos que brillaban en el cielo como señales, culturas enteras construyendo templos y rituales en torno a estrellas que caían. Mientras tanto, en el MIT, los laboratorios de inteligencia artificial trabajaban con terabytes de datos espectroscópicos captados por el Webb y el telescopio Gemini. En lugar de buscar nuevos elementos químicos, entrenaron los algoritmos para rastrear patrones. Y lo que emergió de esos cálculos no se parecía a nada que esperaban encontrar. La disposición temporal de las emisiones de níquel y dióxido de carbono formaba una espiral multidimensional. Visualizada en 3 dimensiones, aquella espiral recordaba a las primeras estructuras biológicas de la Tierra. No era un organismo, no era un ADN completo, pero sí un molde, un esqueleto químico capaz de actuar como un código. Como si 3 Atlas no solo estuviera liberando gases, sino sembrando instrucciones. No vida en sí, sino un marco que podría convertirse en vida bajo las condiciones adecuadas. Y en ese momento la interpretación dio un giro más oscuro. ¿Qué pasaría si este objeto no hubiese venido a comunicarse, sino a activar algo ya preparado en nuestro sistema solar? ¿Qué ocurriría si no fuese un visitante casual, sino un mensajero repitiendo un protocolo que lleva millones de años ejecutándose, una especie de código de siembra cósmica esperando a que alguien lo descifre? La pieza final del rompecabezas llegó con un experimento de radar. Los técnicos enviaron una señal para rastrear a 3 Atlas, esperando que el eco regresara desde su superficie. Y sí, el eco regresó, pero no del lugar esperado. Vino desde la cara oculta de la Luna. El eco que los radares recibieron desde la cara oculta de la Luna no era un error técnico. La señal regresó unas décimas de segundo antes de lo calculado y, lo más inquietante, volvió distorsionada con un patrón reconocible. No se trataba de un simple rebote. La onda había sido modulada. Y el patrón coincidía con la misma cadencia que el pulso luminoso de 3 Atlas, cada 7,2 horas. La sorpresa se convirtió en alarma cuando los ingenieros revisaron archivos antiguos. No era la primera vez que algo así ocurría. En 2017, durante el paso del objeto interestelar conocido como Oumuamua, en esas mismas coordenadas lunares se había registrado una modulación débil y casi imperceptible, pero con la misma firma temporal. Lo que significaba que la Luna había respondido antes. Y ahora lo estaba haciendo de nuevo, pero con más fuerza. La hipótesis más aterradora comenzó a tomar forma. ¿Y si lo que observamos en 3 Atlas no era un simple artefacto, sino un detonador?
Un disparador que al pasar activa sistemas dormidos en otros lugares del sistema solar. Porque si la luna devolvía ecos modulados en sincronía con él, eso solo podía significar una cosa: había algo enterrado bajo su superficie, esperando una señal. Los equipos cruzaron datos de distintas misiones lunares, desde los archivos de la NASA hasta los registros chinos de la misión Chang'e. En todos ellos había anomalías sutiles en la geología profunda, cavidades inexplicables, ecos metálicos que nunca encajaron con los modelos de formación natural. Nadie les había prestado demasiada atención, hasta ahora. La idea de que bajo la corteza lunar exista una estructura artificial parecía ciencia ficción, pero cada nueva evidencia empujaba en esa dirección. Y lo más escalofriante era pensar que esa estructura no estaba muerta, sino dormida. Dormida hasta que algo como 3 Atlas pasara cerca y emitiera su código. Mientras tanto, el James Webb había vuelto a su rutina de observaciones, pero algunos de sus instrumentos comenzaron a detectar otra anomalía: diminutas fluctuaciones de luz en regiones del espacio profundo, aparentemente en puntos aleatorios, pero que al sincronizarse mostraban una secuencia: 7 destellos, silencio, 7 destellos, silencio. La misma cadencia que en la Luna, la misma que en 3 Atlas. Los astrónomos conectaron las coordenadas de esos destellos con la trayectoria del objeto, y lo que encontraron heló la sangre de todos los equipos. Cada línea de observación cruzaba con precisión el camino que 3 Atlas había seguido. Era como si el objeto hubiese dejado tras de sí una red de balizas encendidas, un eco en cadena que ahora se expandía más allá de nuestro propio sistema. Lo inquietante es que nadie podía explicar si esos destellos eran señales emitidas por 3 Atlas o respuestas de algo más grande, algo escondido en la galaxia. Pero la conclusión era clara: lo que había comenzado como un objeto extraño ahora estaba resonando a escala interplanetaria. En paralelo, los geofísicos seguían rastreando los pulsos dentro de la Tierra. Lo que parecía un simple eco electromagnético empezó a correlacionarse con fenómenos tectónicos. Regiones que nunca habían mostrado actividad sísmica comenzaron a emitir vibraciones mínimas, imperceptibles para la mayoría, pero perfectamente sincronizadas con el ritmo de 3 Atlas. Era como si nuestro planeta entero estuviera entrando en sintonía con aquel objeto. Los más escépticos insistían en que debía de haber explicaciones naturales, pero el problema es que ninguna encajaba. Las ondas no provenían de tormentas solares, no se parecían a relámpagos ni a resonancias magnéticas conocidas. Todo apuntaba a un patrón externo, una señal impuesta desde fuera. Y la pregunta inevitable empezó a circular en pasillos y laboratorios: ¿qué pasará cuando esa sincronización alcance su punto máximo? Mientras el debate se volvía cada vez más intenso, los radares espaciales de Goldstone en Estados Unidos, Arecibo en Puerto Rico y FAST en China confirmaron algo que dejó sin aliento a la comunidad científica: 3 Atlas, ahora aparentemente apagado, había realizado una nueva corrección de trayectoria. Una maniobra suave, precisa, que lo llevaba directo a un corredor orbital entre la Tierra y Venus. Ese corredor no es un simple vacío del espacio. Es una zona famosa por su dinámica gravitatoria estable, lo que la convierte en un lugar ideal para ocultar algo durante años, incluso siglos, sin ser detectado. Y justo en ese lugar varios satélites habían informado de interrupciones en sus comunicaciones. Nadie les había dado importancia. Hasta ahora. La conclusión era inquietante: el objeto no se marchaba. No estaba huyendo hacia el vacío interestelar. Se estaba quedando. El silencio de 3 Atlas no fue un final. Fue un apagón deliberado. Como si hubiera completado un protocolo, marcado su señal, y luego desaparecido de nuestra vista. Pero lo más perturbador es que su rumbo final lo coloca en un corredor orbital perfecto para vigilar, escondido, entre la Tierra y Venus. No se fue, se quedó. Y lo hizo con una precisión que ninguna fuerza natural puede explicar. El James Webb no captó un error ni una ilusión, captó un mecanismo en marcha, un engranaje de algo mucho más antiguo que nosotros. Algo que lleva milenios ejecutando la misma secuencia. Y si el objeto ya encendió la Luna, si ya activó respuestas en el interior de nuestro propio planeta, la pregunta no es si volverá a ocurrir, sino cuándo. Y ese cuándo puede ser mañana, la semana que viene o dentro de un año. Lo único seguro es que volverá a pasar. Por eso, escucha bien, suscríbete ahora mismo al canal, dale like a este video y deja tu comentario, porque la próxima vez que una anomalía cruce nuestro sistema solar, aquí te lo voy a contar. Nos vemos en el próximo video.